Muy bueno. Muchas gracias. Pues bienvenidos, buenas tardes, bienvenidos a los que están aquí acompañándonos presencialmente en el Centro de Geociencias, a quienes nos acompañan desde la plataforma Zoom, también del Centro de Geociencias, y a quienes quienes están conectando desde Facebook. Bienvenidos todos, buenas tardes a esta sesión de mitad de año, porque estamos iniciando junio, con una charla bastante interesante de la doctora Diana Ibarra Morales. Me voy a permitir leerles una pequeña semblanza de la doctora, quien es bióloga egresada de la Universidad Veracruzana, maestra y doctora en ciencias por el posgrado en Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM. Tiene 8 años de experiencia trabajando en el monitoreo de los sistemas interconectados hidrosfera, atmósfera, litosfera, antropósfera y biosfera en lagos de alta montaña en el contexto del cambio climático. Ha publicado los productos de su trabajo en revistas especializadas y ha presentado ponencias en congresos y foros nacionales e internacionales. Actualmente es docente de la Universidad Abierta y a Distancia de México y está en proceso de escritura de un proyecto postdoctoral. Este estudio que nos va a presentar tiene que ver con un estudio interdisciplinario de lagos de alta montaña como sensores del cambio climático local y global. Bienvenida, doctora, es un honor tenerla con nosotros y la dejo el micrófono es tuyo. Muchas gracias. Y gracias por la invitación. El título de la ponencia que les voy a dar hoy es Los lagos de alta montaña, el Sol y la Luna, como centinelas de cambio global en México. Este es una parte de mi proyecto de investigación que realicé durante mis estudios de maestría y doctorado. Y bueno, pues principalmente para comenzar les voy a dar una breve descripción de las características de los lagos de alta montaña. Bueno, los lagos de alta montaña se ubican por arriba de la cota de vegetación arbórea. En latitudes tropicales, esta se encuentra entre los 3.500 y los 4.800 metros sobre el nivel del mar. Por esto mismo de su ubicación, los aportes hídricos de estos ambientes provienen directamente de la lluvia o del deshielo de sus cuencas. Esta lluvia que les llega a los lagos es ácida naturalmente debido a que en la atmósfera se encuentra este CO2 que en combinación con el agua llega a formar ácido carbónico y tenemos pHs en esta lluvia naturales de entre 5 y 5.5 unidades. Entonces, en sistemas con poca reserva alcalina, como lo son estos sistemas acuáticos, al entrarles este pH ácido natural de la lluvia, pues no tienen la capacidad de amortiguar esta acidez, por lo cual también son ácidos naturalmente. Otras características que les confieren su ubicación es tener generalmente naturaleza ígnea y por lo tanto también tienen una baja concentración de materia orgánica y baja concentración de sólidos disueltos. Además de que sus aguas generalmente son frías, tienen una alta saturación de oxígeno y eventualmente presentan una ligera capa de hielo en su superficie y nieve en sus alrededores. Particularmente los lagos tropicales de alta montaña se diferencian a los lagos templados o a los árticos, ya que en estos ambientes tropicales la intensidad de radiación solar es igual a lo largo de todo el año, es la misma y durante todo el año, y también tienen una mayor radiación nube debido a su altitud. Además, este tipo de lagos se mezcla varias veces a lo largo del año, por lo cual se consideran como lagos polimícticos. Los ambientes remotos, a pesar de que están lejos de las influencias humanas, no se encuentran exentos a estas, por lo cual son susceptibles al cambio global. Uno de estos tópicos de cambio global son el cambio climático, también contaminantes atmosféricos y la precipitación ácida. Debido a sus características, son excelentes sensores de este cambio. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, estos cambios solo son evidentes a largo plazo.
En México tenemos dos de estos tipos de este tipo de ambientes, son los lagos El Sol y de la Luna, que se encuentran dentro del Nevado de Toluca, del volcán Nevado de Toluca, y se encuentran más o menos ubicados aproximadamente a 20 kilómetros de la ciudad de Toluca y 72 kilómetros de la Ciudad de México. Debido a la cercanía con estos lugares, nos preguntamos si el efecto de la contaminación atmosférica que llega de esta región afecta sobre la clínica de los lagos y cuál sería este efecto. Entonces nosotros utilizamos datos disponibles de pH y datos disponibles de nitrógeno inorgánico disuelto porque eran los datos que teníamos mayor resolución y mayor número de datos para hacer esta comprobación de la contaminación atmosférica sobre la química de los lagos. Entonces utilizamos 3 sets de datos, que son 3 años completos de mediciones, de 2000 a 2001, de 2006 a 2007 y de 2017 a 2018. Lo que observamos fue lo siguiente. En cuanto al pH, pudimos observar que el pH del Sol aumentó 0.8 unidades de 2001 a 2006-2007 y un punto una unidad, que aquí parece baja, pero haciendo la transformación a la concentración de protones hidrógenos es bastante. Y este aumento fue de 2007 a 2017-2018. Por su parte, la Luna también presentó un aumento del primero al segundo periodo de muestreo, y ya para el último periodo de muestreo no presentó cambios. Por otro lado, la concentración de nitrógeno inorgánico disuelto en el Sol presentó una disminución del primero al segundo año de muestreo, y ya hacia el tercer periodo de muestreo no presentó ningún cambio importante. Pero la Luna, sí presentó cambios en los 3 periodos de muestreo, con una disminución constante por 19 años. Además, pudimos, en esta gráfica les muestro unas correlaciones entre el pH y el nitrógeno inorgánico disuelto, lo que nos muestra que hay una correlación negativa entre estas dos variables para ambos lagos. Sabiendo la naturaleza de estos sistemas, debido a que sus principales aportes de agua provienen de la lluvia, entonces nos permitimos ver de dónde vendrían estos aportes y vemos que por lo menos en la época de lluvias vienen de la Ciudad de México y la ciudad de Toluca. En este esquema, en verde, ustedes pueden ver la zona natural protegida Nevado de Toluca, donde se encuentran los lagos. En amarillo marcado con el número 2 está la ciudad de Toluca, y en rojo marcado con el número 3 está la Ciudad de México, y en la temporada de lluvias es de donde vienen los principales aportes a esta región. Por lo tanto, nos permitimos estudiar la composición del depósito atmosférico que recibían los lagos para ver si esta variaba en función a su procedencia. Entonces pudimos ver que en temporada de secas, que en temporada de lluvias, justamente como les decía anteriormente, los aportes de depósito atmosférico al Nevado de Toluca provienen de las ciudades de Toluca y de la Ciudad de México, y en este caso hay una mayor concentración de aniones, principalmente de sulfato. Estos aniones están asociados a compuestos acidificantes, y en época de secas se revierte este patrón de vientos, viene en dirección opuesta, donde generalmente hay más zonas de cultivo. Y en este caso, la aportación iónica aumenta, pero además cambia a ser más importante el aporte de calcio y en general de cationes, los cuales están asociados a mayores pHs. Entonces, viendo que es importante lo que llega al menos en la temporada de lluvias de las ciudades de México, de la ciudad de Toluca, a los lagos El Sol y la Luna, nos permitimos analizar las emisiones atmosféricas de precursores de especies ácidas, y pudimos ver que tanto en la zona metropolitana del Valle de México como en la zona metropolitana del Valle de Toluca hubo una disminución de estos compuestos.
Esta disminución, de hecho, fue más importante en el periodo donde vimos un aumento en el pH en los lagos. Por lo tanto, nos permitimos hipotetizar lo siguiente. El pH del depósito atmosférico fue menos ácido en la época de, perdón, fue más ácido en la época de lluvias, cuando los óxidos de azufre y los óxidos de nitrógeno alcanzaron el volcán Nevado de Toluca, y esto, al ir disminuyendo con el paso del tiempo, favoreció a un aumento en el pH en los lagos. Adicionalmente, como recordarán, también observamos una disminución en el nitrógeno inorgánico disuelto, por lo cual esta disminución de depósito atmosférico de óxidos de nitrógeno pudiera explicar también este fenómeno. Adicionalmente, no solamente la disminución de óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno podría explicar totalmente este aumento en el pH, por lo tanto, también nos propusimos que sumatoriamente un aumento en las actividades agrícolas explicaría el aumento del depósito de compuestos basificantes llegando al volcán Nevado de Toluca. Algunos de estos compuestos, por ejemplo, serían carbonato de magnesio y carbonato de calcio, y otros compuestos como el nitrato de calcio, que son utilizados en el cultivo de papa, que es un cultivo que es bastante intensivo en esta región. Por otro lado, bueno, otro de las preguntas que nos hicimos, ya que estos lagos también son susceptibles al cambio climático, fue si efectivamente había evidencia de esto en el Sol y en la Luna, y encontrábamos algún indicio de que estuvieran siendo afectados por cambio climático. Entonces, bueno, como podemos ver, se ha visto a lo largo del mundo que ha habido un aumento en diferentes regiones. En este caso, aquí les muestro un aumento de 0.65 grados centígrados de 1983 hasta 2012. Este es un periodo de 30 años y posteriormente ha seguido aumentando. Estos datos son promedios globales de la temperatura ambiente, la temperatura terrestre, y por otro lado también pues hemos visto alteraciones en los patrones de lluvias. Entonces, por un lado, en algunas regiones ha aumentado la cantidad de lluvia y ha habido inundaciones, y por otro lado, en otras regiones se ha incrementado la desertificación. Por lo tanto, entonces nos propusimos ver si la temperatura ambiente y la precipitación, sus cambios estaban impactando en los lagos. Entonces analizamos la variación de estas dos variables a lo largo de 19 años, de 2000 a 2018. Y por otro lado, analizamos puntualmente los años en los que corresponden a los datos donde se tomaron, los muestros limnológicos. Por otro lado, también tomamos en estos mismos años datos de temperatura del agua y profundidad de los lagos. Entonces, podemos observar, bueno, que tenemos una estación fría y una estación cálida. Perdón, esta va de noviembre a febrero, la estación fría, mientras que la cálida va de marzo a septiembre. Cuando analizamos particularmente los 3 años de muestreo, que en la gráfica de las dinámicas corresponde a las barras señaladas en gris, y en la gráfica de la derecha, bueno, tenemos únicamente los promedios de estos años. Entonces pudimos observar que sí hubo cambios significativos en estos 3 periodos de muestreo, mostrando un aumento de 0.5 grados de 2000 a 2018. Por otro lado, la precipitación nos muestra que hay una estación seca y una estación lluviosa. Y bueno, la estación, una disculpa. Entonces, bueno, aquí también podemos observar que el promedio anual de la precipitación no es muy variable, pero no muestra una tendencia. Algo que no les mencioné acá fue que el promedio de la temperatura anual
sí muestra un aumento constante y se puede ver una diferencia entre el 2000 al 2018. Sin embargo, acá en la lluvia no podemos ver una tendencia ni de aumento ni de disminución. Y al analizar los 3 periodos puntuales correspondientes a los años donde se tomaron los datos limnológicos, no se observó ninguna diferencia significativa entre estos 3 periodos de muestra. Debido a que la temperatura ambiente ya se ha visto anteriormente que es el principal modulador de los lagos, de la temperatura en los lagos, el sol y de la luna, y que en realidad la lluvia no cambió, entonces hicimos la comparación directa de la temperatura de la zona con las variables limnológicas. En este caso les muestro la comparación directa con la temperatura de los lagos, y podemos ver en la gráfica de la izquierda pues que tienen en realidad el mismo comportamiento en los 3 periodos de muestreo. Y en la gráfica de la izquierda, bueno, tenemos nuestras correlaciones positivas que nos muestran que las variaciones en la temperatura ambiente son bastante similares a las de las temperaturas de los lagos. Cuando analizamos la temperatura de los lagos, particularmente en los 3 periodos de muestreo, vimos que al igual que la temperatura ambiente, también fueron aumentando gradualmente del 2000 al 2018, y este aumento fue significativo de 0.9 grados centígrados en el Sol y de 0.7 grados centígrados en la Luna. Interesantemente, también observamos en este mismo periodo una disminución de 1.4 metros en ambos lagos. Entonces se ve como un efecto espejo, mientras en la temperatura ha ido aumentando, la disminución de los lagos también se ha acrecentado. Entonces, recapitulando lo que les mencioné anteriormente, tenemos, en este esquema les explico básicamente que la temperatura del ambiente ha ido aumentando y asimismo ha ido aumentando la temperatura de los lagos. Debido a que no tenemos cambios en la lluvia, estamos hipotetizando que ha habido un aumento de la evaporación en los lagos y por lo tanto una disminución en la profundidad de ambos lagos. Y bueno, entonces, también recapitulando, tenemos nuestras siguientes conclusiones de esta pequeña ventana de trabajo que les muestro. Existe evidencia de cambio global en los lagos, el Sol y la Luna. El aumento en el pH de los lagos, bueno, estos particularmente son estas dos de las que les hablé el día de hoy. El aumento en el pH de ambos lagos podría explicarse en parte por las reducciones de compuestos acidificantes a través de las regulaciones gubernamentales para el control de la contaminación atmosférica, pero también por el aumento potencial de compuestos alcalinizantes en el depósito atmosférico, que llega a los lagos provenientes de áreas agrícolas circundantes. Y nuestro otro indicador es el aumento en la temperatura, ya que es el principal modulador en la temperatura de los lagos. Además, este aumento sumatorio, bueno, entre la temperatura del agua y la temperatura del ambiente, provoca un aumento en la evaporación, lo que llevó a una reducción en el nivel de los lagos. Finalmente, quisiera terminar esta ponencia agradeciendo a estas instituciones el proyecto de investigación de limnología tropical de la FES Iztacala UNAM, al posgrado en Ciencias del Mar y Limnología, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, al Servicio Meteorológico Nacional y a la Comisión Estatal de Parques Naturales y de Fauna. Estas instituciones y las personas que laboran ahí, gracias a ellas se pudo desarrollar mi proyecto de investigación y mi formación durante la maestría y del doctorado. Y bueno, eso es todo por mi parte. Quedo atenta a sus comentarios y sus preguntas. Muchas gracias, doctora. Muy interesante la investigación. No sé si aquí en la sala hay alguna pregunta, algún comentario. Sí, ¿no? Juan Pablo. Juan Pablo. Adelante. Doctor, adelante.
Hola, muchas gracias Diana, muchas felicidades por tu trabajo. Oye, yo tengo un par de dudas. En una diapositiva, no me quedó claro, pero dijiste que las emisiones de CO2 y de NO2 formaban ácido nítrico o ácido sulfúrico, lo cual sí es cierto, pero que eso aumentaba el pH. No, eso es parte de la disminución del pH. Lo Ya. que, ajá, más bien la reducción en estas emisiones y en estos compuestos en el ambiente Ujú. ha favorecido un aumento en el pH, la reducción de los compuestos. Ok. Y eso, a final de cuentas, no afecta la interacción agua-roca. No Pro- estás tomando para nada en cuenta la interacción agua-roca en la química del agua. Sí, en este caso, bueno, no es que no haya meteorización en la roca, pero este tipo de roca, su meteorización es muy baja. Entonces, No seguro, sedimentación, intemperismo, que es algo que básicamente sucede. sí, pero pasa, en este tipo de roca pasa a menor escala con respecto, por ejemplo, a una roca caliza. Y sí, tendría que analizarse porque pues la acidez de pronto sí aumenta este proceso de intemperización, pero en este caso no se ha analizado y no se ha explorado. Y finalmente, ¿no consideraste que más o menos como a 4000 metros de altura hay una corriente atmosférica de jet que va en sentido contrario a tus corrientes de aire? Y que básicamente bloquea todo lo que entra de la Ciudad de México, de Toluca. En este caso lo que se consideró, más bien fue, no se consideró eso, pero sí se consideró la parte de que el volcán favorece como un efecto de barrera, porque No, hicimos de hecho. pero más que efecto de barrera es básicamente tienes una corriente atmosférica, la corriente de jet que va a 4500 metros de altura, ah, que va en sentido contrario a tus direcciones, de tus rosas de viento que pusiste. Bueno, no, en este caso no se consideró lo que menciona. Ya, ok. Sale. Gracias, felicidades. Sí. Gracias, doctor. Jaime, ¿habría alguna otra pregunta en el Hola Facebook? Adriana, soy Jaime y bueno, por el momento en Facebook no hay preguntas, pero yo sí tengo una, si me lo permites. Primero que nada, muchas gracias, doctora, por la presentación. Mi pregunta es totalmente desde la ignorancia. ¿Cómo podría alguien diferenciar en estos registros que se están tomando del agua de estos lagos los procesos climatológicos con los procesos volcánicos en el caso de esta zona en la que estás trabajando? Me imagino que los volcanes en sí pues tienen también mucha interacción, si es que son activos o si no lo son activos, con el agua, y cómo diferenciarlos con los procesos fuera del volcán. Gracias. Y justo en este momento el volcán está inactivo. Hay maneras de saber en qué momento un volcán empieza a tener actividad y de hecho monitorear, por ejemplo, cloruros o sulfatos y pH ayuda a ver si hay nuevamente actividad volcánica, porque estos valores, los valores de sulfato seguramente se van a ver y de cloruro se van a ver, van a aumentar drásticamente y los de pH seguramente van a disminuir a valores, se ha visto que de hasta 3 o 2 unidades. Entonces, el estar monitoreando estos datos ayuda a saber si hay nuevamente actividad volcánica. En este momento no tenemos evidencia de que eso esté ocurriendo. Ok, muchas gracias. Y en los casos donde sí hay una evidencia de que un volcán está activo, o sea, mi pregunta es desde un punto de vista metodológico, ¿cómo diferenciar los cambios en este caso del agua cuando es derivado de la actividad volcánica o cuando es un proceso, digamos, atmosférico o externo al volcán? Bueno, otra variable que nos podría ayudar a ver que no es actividad volcánica son las temperaturas del agua, ¿no?
En este caso, las temperaturas de estos lagos son muy frías. Llevan, pues al menos en este periodo y antes que se han hecho estudios paleolimnológicos, lleva bastante rato el volcán inactivo y las temperaturas del agua también son un buen indicador. En este caso nosotros pusimos colectores de depósito atmosférico y pudimos ver que sí, que efectivamente estos compuestos están llegando de fuera del cráter. De hecho, bueno, ya no lo puse acá en estas diapositivas, pero en este periodo de estudio que tenemos de 2017-2018, tenemos las mediciones del pH de los lagos y del depósito atmosférico y pudimos observar que cuando la lluvia es ácida, también el pH de los lagos cae drásticamente. Muchas gracias. Sí, sí me quedó claro. Gracias. Gracias, Jaime. ¿Por acá tenemos alguna otra pregunta? ¿Comentario? Si por allá no tenemos, Jaime, alguna otra pregunta en el Facebook o comentario. No, por el momento no. Ahí nada más se han promulgado de la UBBJI, dice Bruno Peter, que la UBBJI está presente. Es un comentario, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, doctora Diana Ibarra, por su participación, por la presentación de esta investigación tan interesante. Pues muchísimas gracias a los que estuvieron aquí presentes, a quienes están presentes en el Zoom. Y con esto concluimos la sesión. Estuvo bastante breve el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias por su participación, doctora. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes y gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Le haremos llegar tu reconocimiento. Muchísimas gracias. Gracias.